¿Qué tal, damas y caballeros, chicos y chicas? Sean todos bienvenidos a un nuevo video. Amigos, pues estoy en este lugar, un reto personal que me propuse yo a venir a documentar uno de los lugares históricos de la familia. Históricos en sentido de leyendas, de mitologías o tal vez de historias que pudieron haber ocurrido durante el pasado. Se preguntarán ustedes por qué estoy así. Pues bueno, estaba trabajando y pues aproveché en venir a este lugar porque honestamente mi familia no quiere que yo visite lugares así. Así que vine supuestamente a trabajar, trabajé hasta el mediodía y después vine a este lugar a documentar lo terrorífico que es este trayecto. Kokuru wade timara wade kokuru wade nere nigra hakone nyoda nyangwane kokuru wade nieda menande titi nere madao ni nyorare au kore. No sé, como que me fascina mucho lo que es las leyendas sobrenaturales de estos lugares. Estoy en este momento en lo que antes, según cuentan, antes era el lugar del bube. ¿Qué es el bube? El bube es como, son espíritus, ánimas, lo que sea, como se llame en su religión, en su cultura, tuliviejas, brujas, pues es por este lado. Mis amigos, la verdad es que el aire está pesado. Ya tuve, no sé si ustedes han visto en el canal, una experiencia bastante desagradable con estas cosas allá en el Salto Francisco. No hace falta un dramatismo sobre esto. Este lugar es real. Y pues muy pocas personas vienen por aquí, para no decirle que nadie viene por aquí. Y pues me estuvieron contando sobre este lugar. Eso está muy profundo allá. Y pues es una cascada y es como un lugar, un espacio grandísimo. Para este lado hay otro espacio, no sé, no me atrevo a ver, no me atrevo a bajar. La verdad que, wow, eso está tenebroso esto por aquí. Mis amigos, este lugar tiene unas leyendas, wow, la verdad que tétrico, oscuro. Pues me armé de valor para llegar hasta este lugar. Cuentan que en esos tiempos de antes, por allá por el año 50, 40 o más allá, y más hacia la historia, pues, cuando llovía demasiado, pues por este lugar, en este lugar específicamente, habitaban las brujas, habitaban las tuliviejas. Y pues yo vine en persona, mis amigos, arriesgándome aquí con todo, arriesgándome todo para venir a ver este lugar. Ustedes pueden observar este lugar. Wow, una quebrada muy hermosa, con agua refrescante. Y aquí viene lo interesante. Aquí viene lo que es la cascada, en este lugar. Creo que nadie ha pisado ese lugar allá, no lo sé. Es una cascada impresionante. Eso está profundo, eso es muy profundo. Pues es un espacio, hacia allá hay otro espacio. La naturaleza nos regala algo interesante. Y pues cuentan, mis amigos, cuentan que en este lugar, en este espacio que hay aquí, habitaban las brujas en ese tiempo. Y pues cuando llovía demasiado, pues solían como reunirse los espíritus en este lugar para llorar. En algunos lugares le dicen la llorona, aquí le dicen las tuliviejas, las brujas, los espíritus, pues lloraban en este lugar. Y la gente que vivían a 1 kilómetro, 2 kilómetros de aquí, pues podían escucharlo. Según cuentan los lugareños, que en este lugar se escuchaba toda clase de instrumentos que no existían para aquella época. Pero el sonido más interesante, más aterrador y más tétrico es el llanto de un niño. Ellos se escuchan como un bebé, como un niño
puedo confesarle que yo jamás los he escuchado. Y tampoco quisiera escucharlo en este momento porque estoy solo aquí. Usted se imaginará que eso ocurra. No sé qué me pudiera pasar. La verdad es que nadie se atrevió a venir conmigo a visitar este lugar. Es un lugar secreto. Es un lugar tétrico, un lugar, wow, la verdad, impresionante. Si te gusta la adrenalina con actividades paranormales, esto es perfecto. Así, mis amigos, esto era el lugar donde habitaban los espíritus, las brujas. No sé si a este tiempo, a estas alturas, aún moren en este lugar. Son espíritus y hay que respetarlos porque es su espacio. Pero mis amigos, o sea, le quería llevar como es una leyenda de este lugar. Ñone Codianda Tibiriudi. Tibiriudi se llama este río, esta quebrada. Y pues, este es una leyenda que me contaron. Y pues quise venir a verlo en persona. La verdad es que el ambiente es pesadísimo aquí, mis amigos. Pesadísimo, o sea, no es un ambiente normal como usted está acostumbrado a ver. Y pues sí, esa es la leyenda de este lugar. Dicen que sí aparecían las tuliviejas. Y pues aquí este es el lugar donde ellos viven o vivían. No sé. Wow, la verdad es que no me atrevo a bajar. La verdad está súper terrorífico el ambiente por aquí, mis amigos. Hay muchos lugares, leyendas en la comarca que son tétricos, que son terroríficos. Son bellezas naturales, pero creo que hay que mantener el respeto, hay que mantener la distancia. Y wow, impresionante, interesante. Bueno, ¿qué más puedo decirle? Emprendo mi camino hacia la casa. Nos vemos en un próximo video, si así el Todopoderoso lo permite. Creo que hoy estuve a la merced de las brujas. Se lo digo, esto no es relajo, no es nada, y es algo muy serio. Hay gente que no cree en eso, hay otros que sí, pero las experiencias que he tenido con estas clases de cosas me hacen pensar otras cosas desde otra perspectiva. Así que nos vemos en un próximo video, si es cierto, por eso lo permite. Cuídense, trabajen mucho, chao.